ha explicado, la sesión al día de hoy va a estar relacionada con el tema de el derecho internacional y en el caso específico de los tratados relacionados con la situación de los derechos de la mujer. Voy a compartir una pantalla con unas diapositivas, también si por ahí me pueden confirmar si las ven. Se ven, ¿no? Las diapositivas, si me pueden confirmar, por favor. Sí, doctor, sí se ve sus diapositivas. Ya, perfecto. Entonces con esto ya vamos a empezar con la sesión. En cuanto a las preguntas, tienen dos opciones, ¿no? Una es que las pongan en el chat respectivo. Si es que es algo muy puntual o si es algo más elaborado, pueden alzar la mano y les digo para que activen su audio y puedan intervenir en el desarrollo mismo de la clase. O si desean, incluso también al final, no hay ningún problema. Igual, independientemente de lo que voy a ir mencionando en la sesión, al final voy a dar un espacio para preguntas. Pero si alguien igual desea intervenir en el desarrollo, levanta la mano, cierro la idea que estaba explicando y paso a darle el uso de la palabra. Pero como les dije, con estas dos modalidades, la otra tranquilamente puede ser el uso del chat. Ustedes eligen lo que les sea más cómodo. Entiendo pues que no siempre todas las personas desean activar el audio, así que vamos a trabajar con estos dos mecanismos, ¿ya? Expuesto eso, creo que ya podemos empezar con la sesión. A ver, en cuanto al tema de los tratados internacionales relativos a los derechos de la mujer, hay que manejar distintas concepciones o desarrollos teóricos, ¿no? Para entender algunas cuestiones vinculadas con los tratados y su implementación en el caso peruano. En primer lugar, tenemos entonces que hacer una referencia a las circunstancias que favorecen la creación de un sistema internacional en materia de derechos humanos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial comenzó a multiplicarse un fenómeno muy curioso que tenía que ver con la idea relacionada con que los estados ya no podían ser los amos y señores de los derechos fundamentales de la persona. Antes de la Segunda Guerra Mundial particularmente, existía una visión bastante consolidada dentro de los estados de que los derechos humanos eran de patrimonio exclusivo por parte de ellos, ¿no? Esto implicaba de que no podía existir una organización que pudiera superponerse a la voluntad estatal y que pudiera tutelar los derechos que, según se entendía, ya estaban reconocidos en las constituciones nacionales, ¿no? Y en esa medida, en el hecho de que los tratados internacionales no podían frenar la voluntad estatal, existía una concepción del derecho internacional que se denominó concepción westfaliana del derecho internacional, que establecía de que el único derecho internacional existente era el derecho de los tratados. Y eso tiene muchas consecuencias, ¿no? Una de ellas es de que no puede existir un orden público de la humanidad, por decirlo de alguna manera, que pudiera colocarse por encima de los acuerdos interestatales. Si hablamos del derecho internacional del siglo XVII, del siglo XX, estamos justo frente a esta característica, ¿no? Los estados son los amos y señores de los tratados, los estados hacen derecho internacional solo a través de tratados y básicamente no a través de otras fuentes del derecho internacional, y en consecuencia estamos frente a un derecho internacional que en buena cuenta se soporta a través de los estados. Las experiencias en Alemania y en Italia de la Segunda Guerra Mundial hicieron ver de que dentro de los estados también se pueden oprimir las libertades fundamentales, incluso desde la propia constitución local o incluso desde el propio parlamento. Y esto generó el impulso de organismos como la Sociedad de Naciones en su momento, luego de la Primera Guerra Mundial, y luego de la Segunda, que sería la creación de la ONU. Y también el impulso de varios sistemas regionales de protección de derechos humanos, concretamente el sistema europeo y particularmente lo que sería el sistema de las Naciones Unidas. ¿Por qué este tema es importante? Porque, como les dije, se elimina esta idea de que la protección de los derechos es patrimonio exclusivo de los estados y comienza a insertarse un rol cada vez más predominante de la comunidad internacional, lo cual es relevante por múltiples factores, ¿no? Yo acá pongo la diapositiva porque es importante o qué circunstancias de una u otra manera favorecen el sistema internacional. El primero de ellos es muy evidente, que es el tema de la existencia de gobiernos autoritarios. Eh, en democracia, por lo general, es bastante usual de que los reclamos en contra de los sistemas internacionales se multipliquen, porque muchas personas sienten de que son barreras frente a la implementación de medidas quizás más populistas, como podemos ver en el caso peruano con la pena de muerte. Y en esa medida siempre se impulsa el tema de retiro del sistema interamericano que se le ve como innecesario. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que esta clase de sistemas en realidad son más notorios y son más necesarios en el ámbito de la existencia de gobiernos de tendencia autoritaria, ¿no? En los que el poder judicial esté copado por entidades que de una u otra manera
sean soporte del Poder Ejecutivo, en las que el Poder Legislativo no frene la voluntad del Ejecutivo y en las que en buena cuenta no exista control del poder. En esa medida, lo que pueda decir un organismo internacional puede ser de bastante ayuda, porque en el plano interno difícilmente vas a encontrar las garantías procesales suficientes para contar con un juicio que cuente con un pronunciamiento por parte de tribunales independientes e imparciales, ¿no? Así que en esa medida el sistema internacional se legitima y mucho en relación con gobiernos autoritarios. Y creo que en el caso latinoamericano, Venezuela, Bolivia y Ecuador, países que estuvieron gobernados por presidentes con tendencias autoritarias, de una u otra manera reflejan lo incómodos que se sienten con sistemas internacionales, ¿no? Y creo que eso demuestra por qué Venezuela pateó el tablero respecto de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y en general también supone un mecanismo importante de control que muchos países poderosos no quieren tener. Y por eso países como Estados Unidos o como China son completamente contrarias a la fiscalización internacional en materia de derechos humanos. Creo que todo esto, más que deslegitimar, más bien legitima porque es importante un sistema internacional de tutela de las libertades individuales, ¿no? También son importantes cuando las leyes internas simplemente no garanticen estándares de protección adecuados, ¿no? Y creo que en el caso peruano hemos visto de que muchos de los reclamos que a nivel interno no han prosperado, en cambio sí lo han hecho en instancias internacionales. El sistema internacional permite la ventaja de que frente a la omisión manifiesta de derechos en materias de la mujer, pueda ser la jurisdicción internacional la que impulse un reconocimiento, ¿no? Y creo que aquí hay múltiples ejemplos que vamos a ver después si es que nos da el tiempo. Uno de ellos es el caso KIL, otro es el caso LIC, que son de los comités de vigilancia de las Naciones Unidas, en los que en esencia se impulsó el debate sobre la despenalización del aborto en el Perú, concretamente en relación con lo que serían los fetos anencefálicos y lo que serían también las personas que han sido víctimas de violencia sexual. Sabemos que ese es un tema todavía pendiente en el Perú, pero al menos Naciones Unidas ya ha dicho, en el caso peruano, temas bastante puntuales que deberían ser objetos de reforma, ¿no? Creo que acá el diálogo con el sistema internacional fortalece mucho la discusión sobre estos temas que desgraciadamente en el Perú no se promueven en el sentido de lo importante que deberían serlo, ¿no? De ahí, por ejemplo, en el caso de Artavia Murillo, la Corte Interamericana también, a propósito de una demanda planteada contra Costa Rica, enfatizó todo lo relacionado con el derecho a formar una familia a través de lo que serían los métodos de fertilización in vitro, ¿no? Pese a que la legislación de Costa Rica los prohibía porque entendía que eran contrarios a algunos derechos de la persona, como el derecho a la vida, ¿no? Ahí se generó también una discusión importante que no acabó en el ámbito doméstico porque las leyes internas costarricenses no permitían acudir a esta clase de mecanismos y fue la Corte Interamericana la que con su jurisprudencia lo implementó, pero con una sentencia que tuvo efectos no solamente en el caso costarricense, sino también, y es algo muy curioso a nivel latinoamericano, porque en esa oportunidad la Corte Interamericana sostuvo de que la vida humana empezaba con la anidación y ese tema repercute a nivel regional porque, al menos en el caso peruano, por ejemplo, haría de que la discusión sobre el tema del uso de la píldora del día siguiente no sea tan controvertida como cuando la planteó el Tribunal Constitucional peruano. Así de que siempre la omisión o la inexistencia de mecanismos internos también sirve de legítimo soporte a la comunidad internacional o a los organismos internacionales como mecanismos o fuertes de tutela de protección de los derechos. Como les había comentado, también los estados se caracterizan por infringir derechos. Era algo que no se tomaba en consideración en el modelo westfaliano de los siglos XVII a XX. Se partía de la premisa que el Estado era el máximo garante de las libertades y sin embargo también luego se advierte de que el Estado puede ser un gran opresor de las libertades. Y en ese sentido la creación de organismos internacionales genera alguna especie de visión independiente respecto de la problemática de una experiencia en particular, ¿no? Un gran problema que tenemos es que los países solemos estar un poco sesgados en cuanto a algunas discusiones y siempre el opinión organismo internacional puede ser relevante porque sin apasionamientos, sin sesgos, puede brindar un juicio importante en relación con alguna materia que sea sensible en un país. Y finalmente, que los derechos forman parte de un orden público internacional, como lo había comentado, ¿no? Esto implica de que la tutela de las libertades pertenece a toda la comunidad internacional en su conjunto y no solamente a parcelas de ella.
En el ámbito del derecho internacional, una gran muestra de eso es la implementación de las famosas normas de Ius Cogens, en la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, ¿no? Donde se dice que ni siquiera los acuerdos interestatales pueden suprimir normas imperativas de derecho internacional, lo cual supone de que existe un tratado suscrito entre muchos países para, por ejemplo, legitimar determinados supuestos de tortura. Estos acuerdos serían inválidos a la luz del derecho internacional por la existencia de normas imperativas del derecho internacional, como la esclavitud, el tema de la prohibición de la servidumbre, igualdad y no discriminación, prohibición de crímenes de lesa humanidad. Todas ellas son materias que en el ámbito del derecho internacional se constituyen como normas de ius cogens, ¿no? Así lo ha resaltado la Corte Internacional de Justicia, y esto de una u otra manera nos hace ver de que estamos frente a un escenario de protección de los derechos que se superpone incluso a la voluntad de los estados, ¿no? Tendría que ocurrir un escenario muy trágico, como que toda la comunidad internacional se pusiera de acuerdo para abrogar esta condición de normas ius cogens para que ellas dejen de serlo, ¿no? Lo cual parece que no va a ocurrir. De hecho, incluso en otras tradiciones jurídicas como las del Islam, existe también acuerdo en que determinadas prácticas como la prohibición de la esclavitud, de la servidumbre y la tortura no deberían ser reconocidas por parte de los ordenamientos locales, ¿no? Aquí parece que sí hay un acercamiento bastante fuerte entre la civilización occidental y la civilización islámica. Todo esto demuestra de que, al menos en cuanto a los derechos, si bien todavía hay desacuerdos importantes sobre algunos temas, sí podemos hablar al menos de una configuración inicial de un orden público internacional. A propósito del caso peruano, y antes de explorar un poco el tema de los tratados, en la medida en que esta es la primera sesión, me importa que se repasen algunos conceptos importantes. Hay dos disposiciones que son interesantes a efectos de examinar la relación entre los litigios domésticos y el litigio internacional. En el caso del artículo 205, por ejemplo, se implementa una cláusula bastante interesante que es la relativa al agotamiento de la jurisdicción interna y que justamente ha despertado discusiones a propósito del caso de Óscar Ugarteche, ¿no? Que seguramente han escuchado, fue una reciente decisión del Tribunal Constitucional en la que se ha decidido no reconocer un matrimonio entre personas del mismo sexo que había sido celebrado en el exterior. El artículo 205 tiene una cláusula que es poco común en el derecho comparado, que es el tema de la apertura a la jurisdicción internacional, ¿no? Y el artículo 205 establece que, agotada la jurisdicción interna, quien se considera lesionado en los derechos que la Constitución reconoce, puede recurrir a los tribunales o organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los cuales el Estado peruano es parte, ¿no? Esto se ve complementado por lo que dice con posterioridad el artículo 24 del Código Procesal Constitucional, cuando dispone que la resolución del Tribunal Constitucional que se pronuncia sobre el fondo agota la jurisdicción nacional. ¿Por qué les comentaba el tema del caso de Óscar Ugarteche? Por la simple razón de que en esta oportunidad el Tribunal Constitucional declaró que la demanda era improcedente, por distintas razones, pero improcedente, es decir, no hubo un pronunciamiento del fondo, ¿no? Tres magistrados dijeron de que no había contenido constitucional que amparar. Un cuarto magistrado dijo de que había que acudir a la vía contencioso administrativa y no a la vía del amparo. Y tres magistrados sí se pronunciaron sobre el fondo y reconocieron el derecho al matrimonio igualitario y que no debería desconocerse lo que ha hecho una jurisdicción extranjera a reconocerlo, ¿no? Y el asunto aquí fue de que algunas personas han dicho de que como acá el tribunal por mayoría ha dicho de que la demanda es improcedente, no se podría acudir a los mecanismos internacionales. Porque claro, el artículo 24 del código dice que la resolución del tribunal que tiene pronunciamiento de fondo habilita la jurisdicción internacional. Y esto a los efectos internos puede ser un pronunciamiento del legislador peruano, pero en relación con los criterios de los organismos internacionales sí habría en realidad agotamiento, porque has acudido al máximo órgano de justicia constitucional de tu país, y este órgano, si bien en cuanto a la parte resolutiva ha emitido un pronunciamiento que al parecer no se relaciona con el fondo de la controversia, sí por el contrario ha resuelto definitivamente el caso, ¿no? Porque ha dicho de que ese derecho no existe en el Perú. Y aunque parezca formalmente una improcedencia, en los hechos parece un pronunciamiento de fondo de carácter desestimatorio, ¿no? En el sentido de que la demanda ha sido en los hechos declarada como infundada. Así de que ahí, por ejemplo, no habría ningún impedimento para acudir a la justicia internacional. Otros casos interesantes en los que se ha visto la discusión sobre esta cláusula es el caso Karim Mañuca, que también ha decidido acudir al sistema internacional, concretamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
porque aquí sí hubo un pronunciamiento de fondo, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda, entendiendo de que el sexo era exclusivamente biológico, ¿no? Ahora, eso fue posteriormente modificado por la actual composición del tribunal y se ha reconocido un derecho a la identidad de género que estaría reconocido en la Constitución, pero que tendría que ser tutelado por parte de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Ese tema es muy importante porque muy pocos países constitucionalizan una fórmula de apertura de la jurisdicción internacional, y la Constitución peruana está reconociendo básicamente como un derecho la posibilidad de acudir a instancias internacionales, ¿no? Lo cual implicaría que cualquier ley que limite el acudir a esta clase de organismos sería una ley claramente contraria con la Constitución. Ahora, en relación con lo que serían las discusiones sobre el derecho internacional y sus vínculos con el derecho interno, existen varios aspectos que es importante puntualizar, ¿no? En relación con el artículo 55 de la Constitución, hay múltiples discusiones. Este artículo dice que los tratados forman parte del derecho interno. Y sin embargo, acá la Carta del 93, que es la vigente, tiene algunas cuestiones que no han sido resueltas y que sí habían sido objeto de discusión con la Constitución anterior de 1979. Esta Carta de 79 fue enfática en decir que en caso de conflicto entre tratado y ley, prevalecía el tratado. Y que en el caso concreto de los preceptos relativos a derechos humanos, estos tenían jerarquía constitucional. La redacción de la Carta del 79 es correcta porque no dice que los tratados en general de derechos humanos tengan jerarquía constitucional. Y esto es correcto porque no todas las cláusulas de los tratados de derechos humanos se relacionan con derechos humanos. Y a su vez, también existen tratados que si bien no son propiamente de derechos humanos, sí contienen derechos de la persona, como puede ocurrir en una convención o tratado sobre extradición, sobre derecho penal internacional y sobre materias afines que si bien técnicamente no son estrictamente sobre derecho internacional y los derechos humanos, sin embargo sí contienen conceptos y preceptos relativos a esta clase de libertades, ¿no? Y en esa medida la Carta del 79 decía que los preceptos relativos a derechos humanos tenían protección y jerarquía de carácter constitucional. La Carta del 93, de manera deliberada, suprimió esta alegoría, con lo cual no hay formalmente una referencia a la jerarquía constitucional de tratados o de preceptos relativos a derechos humanos con la Carta del 93, y también eliminó la referencia a que en caso de conflicto entre tratado y ley prevalecía el tratado. Y eso generó múltiples discusiones porque en el derecho internacional no hay un estándar común respecto de qué jerarquía deberían tener los tratados en el estado respectivo, ¿no? Ustedes ven la Constitución de Países Bajos de 1983 y hay un sector de la doctrina que dicen que los tratados tienen jerarquía supraconstitucional, porque si en este país se aprueba un tratado contrario a la Constitución, se aplica el tratado. Hay países como los Estados Unidos donde los tratados tienen jerarquía estrictamente legal y donde se aplica el conflicto de que si existe una tensión entre una ley posterior y una ley anterior, se aplica la ley posterior. Y como en Estados Unidos asumen de que los tratados tienen rango legal, si existe un conflicto entre la ley y el tratado, no prevalece automáticamente el tratado, sino que prevalece la norma que es última desde el punto de vista temporal. O sea, si se aprobó un tratado de manera posterior a una ley que regula la misma materia, es vigente el tratado. Pero si la relación es inversa y existe un tratado que es modificado por una ley, se aplica la ley en el ámbito doméstico de los Estados Unidos. Y esto pasa en muchos países del common law. En Inglaterra también la situación es más o menos similar. Así de que no hay un régimen unitario de regulación de las relaciones entre los tratados con el derecho interno. Por eso en el caso peruano, aunque cuestionable, no es contraria a estándares internacionales la decisión del Estado peruano de no mencionar que los preceptos de derechos humanos tengan jerarquía constitucional. Ahora, al menos el Tribunal Constitucional sí lo ha dicho en jurisprudencia, pero es una jurisprudencia que se remonta hace más de 10 años atrás y que no ha vuelto a ser reafirmada por parte del TC. Así de que tampoco ha habido ciertamente una revocación de este criterio, así de que podríamos asumir de que todavía sigue vigente la jurisprudencia que defiende la tesis de que los tratados relativos a derechos humanos en el Perú en la actualidad tendrían jerarquía constitucional, por lo que ha dicho el TC.
porque la Constitución ni el Código Procesal Constitucional se pronuncian en este sentido, ¿no? Ahora, también algo muy importante que al menos sí mantiene la Carta del 93 es el tema vinculado con que los tratados son parte del derecho interno, con lo cual no asume una postura dualista, ¿no? Hay otros países en los cuales se requiere la implementación de una ley interna para que los efectos del tratado puedan de una u otra manera aplicarse en la jurisdicción de un Estado, ¿no? Y esto es porque, por ejemplo, el Poder Ejecutivo ratifica tratados internacionales y como el Parlamento no ha participado, se quiere garantizar una suerte de equilibrio del poder y estos países lo que hacen es de que el tratado básicamente solamente va a ser aplicado a los ciudadanos cuando el Parlamento lo implemente a través de una ley. El modelo peruano no es así. El artículo 55 dice que los tratados forman parte del derecho interno. ¿Qué implica esto? De que las autoridades jurisdiccionales, independientemente de que incluso no exista una ley, los pueden aplicar sin la necesidad de una referencia de derecho interno. Son de aplicación automática e inmediata. Y uno de los casos que más o menos grafica esta situación, y que fue un caso bastante delicado, fue un caso que llegó al Tribunal Constitucional sobre el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo, que como ustedes bien saben, reconoce todo lo relativo a la consulta previa de los pueblos originarios y pueblos indígenas. ¿Por qué comento esto? Porque en aquella oportunidad el Estado peruano había ratificado el convenio, pero nunca había implementado una ley de consulta. Todo esto generó de que se generaran a su vez múltiples violaciones a comunidades indígenas y se presentó una demanda que llegó al Tribunal Constitucional en la que básicamente se solicitaba que por la ratificación de este tratado ya existía la obligación directa de proteger la consulta previa y que esto a su vez también implicaba la obligación del Estado peruano de implementar una ley de consulta. Y pese a que el Código Procesal Constitucional dice de que no puedes presentar una demanda de cumplimiento, que era el proceso que se había activado en este caso, para insistir en la aprobación de una ley, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda, advirtió de que pese a la ratificación del convenio no se habían implementado medidas de protección de las comunidades indígenas y exhortó al Congreso a aprobar la ley de consulta previa, que en ese momento solamente era proyecto. Así de que esto demuestra de que el Tribunal Constitucional también articula mecanismos de diálogo muy interesantes entre el derecho internacional y el derecho interno, ¿no? Ahora, otro tema muy importante es que también la Constitución en la cuarta disposición final y transitoria, sobre esto no me voy a detener porque ustedes lo saben muy bien, hace referencia a que los derechos contenidos en la Constitución se interpretan de conformidad con los tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado peruano. Esto es herencia directa del artículo 10.2 de la Constitución española de 1978, ¿no? Y también, y esto sí es muy importante, el artículo quinto del título preliminar del Código Procesal Constitucional dice de que para interpretar los derechos constitucionales y fundamentales, no solamente hay que tomar como referencia lo dispuesto en los tratados internacionales, sino también la jurisprudencia de los organismos constituidos según los instrumentos internacionales firmados por el Perú. Con lo cual, lo que dice la Corte Interamericana, lo que dice el Comité de la CEDAW, de los derechos de la mujer a nivel de la ONU, son pronunciamientos que los tribunales locales deben tomar en consideración al momento de interpretar los derechos, ¿no? Cosa que en realidad ha ocurrido, ¿no? Cuando uno ve la jurisprudencia de las cortes locales, particularmente del Tribunal Constitucional, advierte de que hay bastante influencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de los comités de vigilancia del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Eh, con esto ya pasamos básicamente a lo que sería eh, la articulación del derecho internacional y vamos a ir a comenzar asociándolo con el tema de los sistemas internacionales, porque en esta primera sesión, como les dije, me interesa que nos ubiquemos un poco en el contexto de lo que existe en el terreno internacional y cómo eso se engancha con lo establecido en el derecho interno, ¿no? Algo muy importante que debemos tomar en cuenta y que lo advierte André Noal Kemper, que es un autor internacionalista que ha trabajado bastante los temas de relaciones entre derecho interno y derecho internacional, es que hoy en día el juez local es básicamente un juez transnacional. Al juez local, quizás más que nunca, se le someten a consideración tratados internacionales, sea porque un privado desea de que el tratado sea ejecutado, porque el Estado no lo ha hecho,
sea porque un particular reclame en contra del Estado porque está incumpliendo con el tratado, violando derechos fundamentales estipulados en él, sea porque solicitamos en un caso particular que se apliquen estándares de un tribunal internacional y un considerable etcétera. El juez local está bastante involucrado con la temática internacional, que era algo que no existía para nada en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que era un juez básicamente estatal y que consideraba que el derecho internacional era una problemática de los estados, no una problemática de los jueces internos. De hecho, existía bastante respeto y deferencia a la política exterior del Estado, ¿no? Y se decía que todo lo que hacía el Ejecutivo en materia de política exterior era irrevisable judicialmente, ¿no? En cambio, luego de la segunda mitad del siglo XX, la tendencia de los tribunales locales es a interactuar y mucho con el derecho internacional, ¿no? Y eso se refleja en muchos ejemplos, ¿no? No solamente en el Perú, sino también cuando uno ve experiencias como las del derecho comunitario en la Unión Europea, los debates en torno a las Naciones Unidas y qué efectos tienen los pronunciamientos del Consejo de Seguridad y un considerable etcétera. Si les interesa el tema, les recomiendo que vean el caso CADI, que es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se advierte un caso donde estaba en conflicto el derecho de la Unión Europea contra una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Una resolución que al parecer, de manera contraria a algunos derechos fundamentales de las personas, había establecido un procedimiento de inscripción en listas de terroristas que no defendía ninguna garantía procesal a favor de las personas inscritas, ¿no? Y se generó todo un dilema en la Unión Europea porque hay varios derechos reconocidos en el nivel europeo que protegerían frente a esta clase de ambages que trataban de desarrollar los sistemas de la ONU. Así de que estamos en un sistema de múltiple coexistencia de ordenamientos, ¿no? En el caso europeo está el derecho de la Unión Europea, el derecho del Consejo de Europa, el derecho de las Naciones Unidas, el derecho estatal, e incluso en algunas experiencias particulares como las de España, el derecho autonómico, ¿no? En el caso de América Latina, felizmente el tema no es tan complejo y básicamente es una discusión de derecho interno contra derecho internacional, ¿no? Sea el sistema interamericano o sea el sistema de las Naciones Unidas. Y por su parte, también los organismos internacionales interactúan, y esto no es ninguna clase de novedad, con el derecho internacional. Y justamente a propósito de esto, ha habido una problemática que es objeto de mucha discusión en la actualidad, que es el tema vinculado con el control de convencionalidad. ¿Qué implica esto? De que, según la Corte Interamericana, hay una obligación de los jueces locales de aplicar directamente los estándares internacionales en la resolución de controversias, ¿no? ¿Qué implica esto? De que, por ejemplo, en materia de derechos de la mujer, todos los estándares fijados por el Comité de la CEDAW o la Corte Interamericana deberían ser objeto de implementación por parte de los jueces locales, ¿no? Y esto independientemente de lo que diga la legislación interna. Claro, esta es la lógica de los organismos internacionales, ¿no? Que asumen que los estados no pueden invocar su derecho interno para oponerse eventualmente al derecho internacional. ¿Qué implica todo esto? De que para incluso órganos como la Corte Interamericana, ni siquiera puedas oponer tu constitución nacional a efectos de justificar el cumplimiento de un estándar internacional. No me voy a detener sobre eso, salvo que quieran que lo haga en las preguntas. Como les dije, la pueden formular en el chat si así lo desean. Pero en el caso Boys contra Barbados ocurrió esto, ¿no? La Corte Interamericana básicamente le dijo a un juez penal, debiste oponer el artículo 25 de la Convención Americana, que reconoce el derecho a la protección judicial, incluso frente a tu constitución interna, ¿no? Y ahí se generan varios problemas de la perspectiva del sistema de fuentes del derecho, ¿no? Pero es algo que la Corte Interamericana sí ha establecido. Esto puede generar entonces la idea de que los parámetros que la Corte Interamericana ha desarrollado, por ejemplo, en materias de matrimonio igualitario, de identidad de género, de orientación sexual, en temas vinculados con los derechos de la mujer, estándares en temas de erradicación de estereotipos, todos ellos deben ser implementados directamente por las autoridades nacionales, independientemente de lo que digan las leyes locales. A todo esto conduce el control de convencionalidad, ¿no? Que ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero a nivel operativo hay un gran problema, ¿no? Uno podría exigirle a tribunales administrativos u órganos de la administración pública que, por ejemplo, en aras de garantizar los derechos de la mujer, inapliquen leyes internas. Y esto puede sonar correcto en aras de la tutela de los derechos, pero en el modelo peruano
hay una gran restricción, como ustedes saben muy bien, porque según el artículo 138 de la Constitución, solo pueden inaplicar las leyes las Cortes de Justicia. Y podría generar un caos jurídico tremendo en temas de seguridad si es que los órganos administrativos y los tribunales administrativos en general también pudieran inaplicar la ley, ¿no? Así de que siempre es importante encontrar un equilibrio, ¿no? En todo caso, si la administración pública no reconoce un estándar de protección a favor de los derechos de la mujer, para eso está el contencioso administrativo o para eso está el proceso constitucional de amparo o de habeas corpus, o sea, el proceso pertinente que deba activarse. Pero la multiplicación infinita de actores que puedan inaplicar la ley nos puede generar severos problemas relacionados con la seguridad jurídica, ¿no? Así que siempre las herramientas internacionales hay que tomarlas con sigilo, porque a veces tu propia legislación local puede establecer algunas barreras que sean razonables, ¿no? Como es el tema de no multiplicar al infinito lo que sería la existencia de órganos de control, ¿no? Ya entrando propiamente en lo que son los sistemas internacionales, hay dos grandes modelos. Entiendo que ustedes ya lo saben, pero por favor, si no los conocen bien, luego me piden que los detalles, sea en el chat o sea en las preguntas. Pero estos modelos son el sistema interamericano y el sistema de las Naciones Unidas. El sistema interamericano caracterizado por dos órganos particularmente, que son la Comisión y la Corte, pero al interior de la Comisión Interamericana también hay entidades muy interesantes, que son las relatorías y los grupos de trabajo. Precisamente hay entidades al interior de la Comisión Interamericana que trabajan concretamente el tema de los derechos de la mujer. Y concretamente hay una relatoría específica, especializada en estos temas. Luego de la clase pueden entrar a la página web, simplemente poner relatoría sobre los derechos de la mujer del sistema interamericano y les arrojan una página muy interesante porque también hay una Comisión Interamericana de Mujeres que han recopilado muchos estándares jurisprudenciales de la Corte Interamericana y muchos estándares y desarrollos de la Comisión y los tienen organizados por temáticas, ¿no? En caso quieran detenerse a explorar un poco más estos asuntos. Como mi clase es introductoria, no puedo detenerme en las grandes discusiones sobre el tema de estándares, pero sí me interesa decirles de dónde pueden obtener la información, ¿no? Revisen la relatoría, la Comisión Interamericana de Mujeres, y van a poder advertir la existencia de una gran cantidad de material normativo para que puedan consultar, ¿no? En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también cuenta con cuadernillos de jurisprudencia que les recomiendo que consulte. La Corte Interamericana cuelga todos estos cuadernillos de jurisprudencia donde se pronuncia sobre temáticas especializadas y también hay cuadernillos que abordan la temática de los derechos de la mujer. Así que también les recomiendo que lo revisen. Hay infinita cantidad de información que pueden revisar luego de la sesión. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también hay sentencias específicas que abordan de manera muy prolija el tema de los derechos de la mujer, que son, por ejemplo, el caso de penal Miguel Castro Castro contra Perú y particularmente el caso Campo Algodonero contra México, ¿no? También hay ciertas referencias en el caso de Octavio Murillo, al cual ya había hecho referencia, ¿no? Pero de una u otra manera son casos que no deberían dejar de revisar para involucrarse bastante en el tema de la protección de los derechos de la mujer, al menos en el sistema interamericano, ¿no? Y en el caso de las Naciones Unidas, existen lo que se denominan los comités de vigilancia, ¿no? Y acá ya se advierten algunas diferencias con el sistema interamericano. Mientras que en el caso del sistema interamericano puedes culminar el litigio ante una corte, que es la Corte Interamericana, a nivel de Naciones Unidas no existe una Corte Internacional de Derechos Humanos. De hecho, la Corte Internacional de Justicia, que es la Corte de la Haya, no tiene muchas ventajas que tiene el sistema interamericano. Si tú quieres litigar a nivel de la Haya, lo tienes que hacer a través de protección diplomática, lo tiene que hacer el propio Estado. No lo puede hacer la persona ni lo puede activar la persona. En el sistema interamericano, la persona sí puede activar su caso en contra de un Estado. Los comités de vigilancia sí existen en el nivel de las Naciones Unidas. No son técnicamente tribunales de justicia. Y esto por múltiples razones. No es una corte porque así lo quisieron los estados. Y por otro lado, no necesariamente están integrados por jueces. Esto también pasa en la Comisión Interamericana. Es un órgano que es cuasi jurisdiccional. No necesariamente cuenta en su interior con personas que han estudiado derecho o con personas que han ejercido la magistratura.
pero sí son personas que se han involucrado a lo largo de su trayectoria, a lo largo de su vida, con la protección de los derechos humanos, ¿no? Y en el caso de los comités de vigilancia, yo he puesto ahí tres que son los que al menos a nivel casuístico han emitido una mayor cantidad de pronunciamientos, que son el Comité de Derechos Humanos, que es el órgano que se encarga de supervisar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y evidentemente acá también ingresa el Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la mujer. A propósito de estos comités, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, es que se han expedido pronunciamientos bien interesantes, sobre todo a propósito del caso peruano, sobre la despenalización del aborto, ¿no? Así de que si bien la Corte Interamericana, al menos en sentencias de fondo, no ha sido tan enfática porque no ha tenido la oportunidad de serlo, o sea, en unas medidas provisionales, en el caso de Naciones Unidas sí hay pronunciamientos de comités relacionados con la temática del aborto, ¿no? Por eso, cuando ustedes exploren el derecho internacional, no se queden únicamente en lo que sería el sistema interamericano, que como les dije, si bien tiene múltiples e importantes aportes, no siempre ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre todas las problemáticas relacionadas con los derechos de la mujer. Exploren también los comités de vigilancia. De hecho, el Comité de Eliminación de la Discriminación la, de la Mujer cuenta no solamente con sistemas de vigilancia en el sentido de que los estados podrían ser denunciados, sino también emite lo que se denomina recomendaciones generales. Es decir, este comité se reúne en pleno y a propósito de la interpretación de un artículo o de un derecho de la Convención de las Naciones Unidas sobre la discriminación de la mujer, comienza a hacer interpretaciones para complementar lo establecido en el pacto. Y esto de una u otra manera es importante porque también refleja el desarrollo de estándares que deberían ser implementados por los estados, ¿no? Así que mucho ojo, porque estos comités de vigilancia no solamente resuelven peticiones individuales, sino también se pronuncian a propósito de recomendaciones generales, ¿no? Estas recomendaciones, como les dije, son interpretaciones del pacto, interpretaciones de la convención, a fin de precisar las obligaciones que los estados han asumido al momento de ratificar este instrumento internacional. En el caso del sistema de protección de las Naciones Unidas, también esto lo voy a avanzar rápidamente porque en realidad no es una temática propia de este curso. Hay una evolución que viene desde la época de la Sociedad de Naciones. Ustedes saben bastante bien que esto es producido a propósito de la Primera Guerra Mundial. Luego esta entidad fracasa porque no llega a impedir el desarrollo de la Segunda, y posteriormente al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y con el esfuerzo de algunos presidentes como Franklin Roosevelt, se crea la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y acá va a comenzar una época de multiplicación de documentos normativos a nivel internacional, ¿no? Lo que sería la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y un considerable etcétera, ¿no? Cuando uno advierte esta clase de situaciones, puede destacar de que efectivamente el sistema está comenzando a reconocer cada vez en mayor medida libertades fundamentales. Y acá quiero citar a Gregorio Peces Barba para enfatizar de que los derechos fundamentales tienen líneas de evolución. La primera brecha que tenían que superar los derechos fundamentales era la brecha del no reconocimiento. Así de que el primer logro de las libertades es la positivización en las leyes, ¿no? Se buscaba de que el monarca antes absolutista se viera limitado por un catálogo de derechos y comienzan a redactarse códigos, comienzan a redactarse constituciones para limitar el poder real. Luego viene una fase de generalización, porque inicialmente los derechos solamente protegían esencialmente a los hombres mayores de 21 años. Y no solamente hombres mayores de 21 años, sino hombres educados mayores de 21 años. La fase de generalización que expone Peces Barba hace referencia a que ahora se busca extender estos derechos a, por ejemplo, hombres analfabetos. De una u otra manera también está relacionado con aspectos relacionados con la extensión de derechos a la mujer, a migrantes indocumentados y un considerable etcétera. Y luego viene lo que sería la fase de internacionalización, donde los estados asumen, como lo dije al inicio de la sesión, de que la protección de los derechos humanos no es un patrimonio exclusivo de ellos, sino es algo que tiene que ser una labor de la comunidad internacional en su conjunto, ¿no?
Y finalmente Peces Barba hace referencia a una fase de especificación y dice, oye, hay colectivos que requieren una tutela específica y reforzada. Estos colectivos son, por ejemplo, los niños, los migrantes, los adultos mayores, las mujeres en condiciones de vulnerabilidad y un considerable etcétera. En el caso peruano, casi todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos han sido suscritos, salvo aquellos que generan discusiones sensibles en el Parlamento, ¿no? Y que están muy vinculados con el tema de los derechos de la mujer. Por ejemplo, está en discusión en el sistema interamericano lo que sería la Convención de Protección del Adulto Mayor. Uno en principio ve de que no deberían haber ninguna clase de discusiones o restricciones severas para aprobar ese tratado, ¿no? Porque uno puede advertir de que efectivamente reconoce estándares importantes en relación con una población que ha sido completamente marginada. ¿Cuál es el problema o por qué el Estado peruano decide no ratificar este tratado, ¿no? Esto básicamente ocurre porque hay referencias a que ninguna persona debe ser discriminada por orientación sexual y por género. Y como el tema género despierta muchas reticencias o resistencias a nivel peruano, se ha decidido no firmar este tratado. Y claro, el Estado peruano podría al final ratificarlo e insertar, por ejemplo, una reserva al tratado, pero sabemos bastante bien que en el ámbito internacional esta clase de reservas seguramente serían declaradas como contrarias al objeto y fin del tratado, ¿no? Que de una u otra manera son los estándares que busca proteger el sistema interamericano. Me dicen que no hay audio, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Ah, ya, perfecto, sí me están escuchando, me había preocupado por ese mensaje. Henry, puede que sea una situación de tu computadora. Trata de ir a un lugar donde tengas mayor red inalámbrica, ¿ya? Felizmente no es un problema general. Podemos seguir con la sesión. Y como les había comentado a propósito de esta fase inicial de multiplicación de documentos normativos, empieza lo que sería la multiplicación a su vez de estándares internacionales, ¿no? Yo acá les dejo un cuadro donde tampoco me voy a detener por no ser materia de esta sesión, vinculado con los principales instrumentos internacionales y sus respectivos órganos de vigilancia, ¿no? Están los comités que les había comentado, se habían creado con la finalidad específica de poder generar estándares de protección concretos y de una u otra manera fijar entidades concretamente responsables de su adecuada tutela, ¿no? Ya habíamos visto lo que ocurría concretamente en el caso de los derechos de la mujer, que tiene su convención, que es de 1979, y su órgano de vigilancia, que es el Comité de la CEDAW. Aquí estamos hablando del sistema de Naciones Unidas, porque en el ámbito del sistema interamericano sí existen otros procedimientos, como ese procedimiento ante la Comisión y ante la Corte. Ivonne, me dices que me refiere a los casos de derechos humanos. ¿Me puedes decir concretamente a qué te estás refiriendo para que lo pueda repetir? Yo lo que básicamente quiero enfatizar hasta acá es que hay dos grandes sistemas, ¿no? El sistema de las Naciones Unidas y el sistema interamericano. Ahorita estamos en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Donde de una u otra manera uno puede advertir la existencia de distintos comités de vigilancia y en el caso de los derechos de la mujer, la convención es la convención de 1979 que creó su propio comité de vigilancia. Este comité era el que les había comentado que puede recibir quejas y que además emite recomendaciones generales a los estados. Ahora, a su vez, también estos comités de vigilancia suelen recibir informes que son remitidos por los estados, a veces cada 3 años, cada 5 años, donde se expone la situación de los derechos humanos vinculadas con el tratado, ¿no? O sea, en el caso de la Convención de los Derechos de la Mujer, lo que uno podría advertir es que el Estado peruano tiene que informar respecto del cumplimiento de los estándares en materia de derechos de la mujer al Comité de la CEDAW. Esta clase de cosas ocurren. El Estado peruano informa y el comité suele resaltar lo que está pendiente, lo hace al momento de emitir informes por país y desgraciadamente el Estado peruano no ha discutido como debería hacerlo, quizás de una manera más pública y más seria, estas grandes problemáticas. Sí, bueno, me refería a 3 casos. Era el caso Campo Algodonero contra México, al caso del penal Miguel Castro Castro contra Perú, y también que vean el caso Artavia Murillo contra Costa Rica. Ahí se desarrollan importantes estándares sobre el tema de protección de los derechos de la mujer. Eso era en el ámbito del sistema interamericano.
Los pronunciamientos que acabo de mencionar son pronunciamientos de la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana también tiene un caso muy importante, que es el caso María da Peña contra Brasil. Te lo recomiendo también, Ivonne, que es un caso de la Comisión Interamericana de Violencia Doméstica, ¿no? Y donde la Comisión Interamericana también dice que, ojo, por si acaso no solamente fiscalizamos los maltratos y la violencia contra la mujer producida por autoridades estatales, sino de que también entramos a considerar vulneraciones a los derechos de la mujer realizados en el ámbito interno, en el ámbito doméstico, ¿no? En la medida en que el Estado evidentemente no procede con la efectiva investigación y sanción. Eso también genera responsabilidad internacional del Estado. Es el caso María da Peña contra Brasil, del sistema interamericano también, pero concretamente en el caso de la Comisión Interamericana. Como pueden ver, es todo un universo esto, ¿no? Difícilmente en hora y media lo puedo abordar, pero sí me interesa esta presentación general para que entiendan la existencia paralela de un sistema interamericano y de un sistema universal. Hemos hecho referencia rápidamente a algunos casos, ahorita estamos analizando lo que son los comités de vigilancia. Acá les expongo los tratados principales y los comités encargados de su respectivo cumplimiento. En el ámbito de las Naciones Unidas también existen mecanismos convencionales, es decir, mecanismos creados por tratados para proteger la situación de los derechos humanos. Y estos mecanismos convencionales se dividen en mecanismos contenciosos y mecanismos no contenciosos. Acá estamos hablando todavía del modelo de las Naciones Unidas. Mecanismos contenciosos tienen que ver con la iniciación de reclamos, ¿no? Y estos reclamos suelen ser de la persona en contra de su Estado o pueden ser quejas interestatales. En el sistema interamericano, por ejemplo, se admite la posibilidad de que el Estado peruano, por ejemplo, presente una denuncia contra Chile. Comprenderán de que esto en el ámbito diplomático no es algo muy correcto, muy adecuado, así que los estados difícilmente acuden a esta figura, ¿no? En el sistema interamericano solamente hubo un problema entre Colombia y Venezuela, que todavía está pendiente de resolución en el sistema interamericano, pero lejos de eso no hay mayor activación de esta clase de conductos. En cambio, el que sí es mayoritariamente activado es el sistema de quejas individuales, porque sí es bastante común y bastante reiterado que el Estado presente una queja en contra del Estado peruano. La persona evidentemente no encuentra tutela a nivel nacional por las leyes internas, por la conducta de los funcionarios públicos, por lo dispuesto en la Constitución, y para eso acude al sistema internacional. O sea, el caso KIL y el caso LIC, que fueron casos contra el Perú en Naciones Unidas, reflejan claramente esto, ¿no? En la medida en que de la Constitución los legisladores no han interpretado que existe un derecho a abortar, lo que hicieron estas personas fue acudir al sistema internacional. Para eso sirven los mecanismos contenciosos, para activar conductos de reclamo en contra del Estado peruano. Los mecanismos no contenciosos más bien se relacionan con procedimientos no vinculados con casos y donde los comités de vigilancia hacen labores no a propósito de la activación de un mecanismo de queja, sino a través de otros mecanismos de control o de supervisión. Acá viene el tema de la revisión de informes periódicos, era lo que les había comentado antes, ¿no? Los estados están obligados a informar a los comités respecto del cumplimiento de los estándares vinculados con los derechos de la mujer. El tema también de las observaciones generales que les había dicho, el comité de la CEDAW expide recomendaciones generales donde interpreta la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, de la CEDAW. Les recomiendo que terminando la sesión pongan en internet recomendaciones generales de la CEDAW y ustedes ahí van a ver todas las recomendaciones que este comité ha dado en materia de derechos políticos de la mujer, derechos reproductivos, derechos sexuales, derechos educativos y un considerable etcétera. O sea, aquí hay bastante información. Y otro tema muy importante también es el vinculado con las investigaciones de oficio a estados en caso de violaciones masivas y sistemáticas. Esto no es necesariamente a propósito de una queja, sino que es una investigación que promueven los comités o promueven algunos órganos a propósito de alguna situación vinculada con violaciones masivas y sistemáticas, ¿no? Véase acá la precisión, violaciones masivas y sistemáticas. Casos individuales no permiten que los órganos internacionales asuman investigaciones de oficio.
tiene que ser una situación en la que la multiplicación de violaciones sea de tal magnitud que el organismo considere necesario una evaluación sin la intervención directa del Estado parte, ¿no? Acá también hay un cuadrito para que ustedes más o menos vean el estado de la cuestión en el ámbito de los mecanismos convencionales de protección. Acá las siglas están en inglés, ¿no? Por ejemplo, la primera, que es CCPR, es el tema de Civil and Political Rights, o sea, acá estamos hablando del Comité de Derechos Humanos que protege el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este órgano, por ejemplo, puedes pedir observaciones generales, emite informes periódicos, puede recibir quejas individuales y también quejas interestatales. Pero, por ejemplo, no puede activar de oficio el sistema de investigación por violaciones masivas al cual me había referido antes. Acá lo que les recomiendo es de que exploren cada país, porque en realidad cada situación es completamente particular. Y además hay que explorar, disculpe, ¿le podría recordar que apaguen sus micrófonos para no tener interferencia? Hay una persona que tiene el micro prendido y está interrumpiendo. Creo que Freddy y Pilar, por favor. Freddy Chavarría y Pilar, por favor apaguen sus micros porque hay interferencia. Y como les había comentado, existe una situación bastante curiosa porque cada uno de estos comités de vigilancia, de una u otra manera, tienen sus propios mecanismos de protección. Y cada uno de ellos, de una u otra manera, también tiene sus propios sistemas de vigilancia. Voy a ver si puedo silenciar a Pilar porque su micrófono está abierto. Ya, perfecto, más ordenado, sí. Y en el caso del comité de la CEDAW, como ustedes pueden ver en el cuadro, emite observaciones generales, que era algo sobre lo cual ya había enfatizado antes. Emite también informes periódicos, que también lo había mencionado. El Estado peruano informa bastante sobre el cumplimiento de estándares. Puede recibir quejas individuales, pero no tiene habilitado el sistema de quejas interestatales. Y también tiene activado el sistema de migraciones masivas de derechos humanos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cada comité es un propio universo, así de que lo que les expliqué antes no crea que apliquen a todos los comités. En función de lo que los estados acordaron, cada comité tiene mayores o menores prerrogativas, ¿no? Uno de los casos más paradigmáticos es el caso del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que si bien existe, su competencia no ha sido reconocida por muchos estados de la región y a nivel universal en general, ¿no? Ha tenido muchos problemas porque los estados no tienen mucha simpatía por una eventual fiscalización en materia de derechos sociales, derechos laborales, derechos de la salud, derechos culturales, porque saben bastante bien de que están expuestos a condenas, ¿no? O sea, en el caso peruano, por ejemplo, es altamente probable de que se reciba alguna especie de condena por existencia de régimen CAS en el caso peruano. Pero eso no puede ser denunciado a nivel internacional ante el sistema de la ONU porque el Estado peruano no ha reconocido la competencia del Comité DESC de las Naciones Unidas. Pero sin embargo sí podría ser denunciado ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana por incumplimiento de estándares en materia de DESC. Hace poco nada más, la Corte Interamericana, en el caso Lago del Campo, si les interesa explorar, ha habilitado prácticamente la posibilidad de que presentes quejas en contra del Estado por violaciones de derechos económicos, sociales y culturales. Así que este sistema todavía puede recoger alguna clase de estándares sobre esta clase de reclamos, ¿no? Para que se den cuenta de que todo este tema es un universo bastante amplio, ¿no? En realidad los mecanismos no contenciosos son los más antiguos, ¿no? Porque claro, como les había dicho, en la visión de ese sistema westfaliano, difícilmente ibas a asumir de que una persona en el ámbito del derecho internacional pudiera denunciar a su Estado. Yo les había dicho que en el orden westfaliano se asumía que los grandes creadores y productores del derecho internacional eran solamente los Estados. Y se entendía que el derecho internacional básicamente se reducía a tratados internacionales. Y en esa medida, los estados no iban a admitir la posibilidad que una persona los pueda denunciar a nivel internacional. Por eso era que inicialmente solo se crearon mecanismos no contenciosos, porque los mecanismos no contenciosos no implicaban la afrenta de una persona en contra del Estado. En todo caso, era la activación de mecanismos de investigación por parte de organismos internacionales, pero que no eran iniciados a propósito de quejas individuales. En cambio, los mecanismos contenciosos iban a demorar más en ser creados
porque implican toda una revolución en materia de derechos humanos, ¿no? Revolver este viejo criterio de la soberanía estatal y decir, disculpa, pero los derechos de la persona también se pueden oponer al ámbito del poder público. Y esto implica de que independientemente de lo que diga la ley interna e independientemente de la voluntad del Parlamento, un Estado puede ser denunciado ante la comunidad internacional. Así que por eso va esta precisión de que los mecanismos no contenciosos eran los primeros en haber sido reconocidos a nivel internacional. Esto también ya lo había comentado, el tema de los informes de los estados parte, no es muy necesario detenernos aquí porque en realidad nos queda muy poco tiempo. Ya también había hablado el tema de las observaciones y recomendaciones generales. También había hablado a propósito del sistema de investigaciones de oficio. En todo caso, las láminas las puedo repartir luego para que vean el contenido específico, pero son temas que no necesariamente deben conocer, al menos no en este momento. Y hay mecanismos también denominados cuasi contenciosos en algunos casos, porque claro, no siempre son conocidos por tribunales internacionales. Como les dije, en algunos supuestos, estos comités no están compuestos ni siquiera por jueces o personas que hayan tenido formación en materia jurídica, ¿no? Por eso algunos les dicen también cuasi contenciosos, o cuando se refieren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dicen que es un órgano cuasi jurisdiccional, ¿no? Por su composición interna. Ese tema también es demasiado largo, que es el tema de las comunicaciones individuales, que tiene algunas reglas que seguramente ustedes van a explorar después. El tema del agotamiento de los recursos internos, el tema de plazo para presentar la demanda, el tema vinculado con la competencia en función del territorio, de la persona, de la materia y demás que exigen la Comisión y los organismos internacionales en general, el sistema de quejas interestatales, que también ya lo había mencionado, y que tiene requisitos de admisibilidad muy parecidos a los de las quejas individuales. Ya había hablado también de la composición del sistema interamericano, y con esto pasamos al tema de los tratados específicos en materia de derechos de la mujer, como para cerrar la sesión. Luego de esta introducción, ya ustedes más o menos están orientados en relación con las articulaciones entre el derecho interno y derecho internacional, cuál es la situación actual del Perú, cómo estamos adscritos tanto al sistema interamericano como al sistema de Naciones Unidas. Y acá vamos a ver justamente de que hay una gran cantidad de tratados. Yo sé que en el balotario salen unos cuantos, pero en realidad hay una gran cantidad de tratados internacionales a nivel de la OEA y de la ONU. Bueno, Gisela, así no te preocupes. Luego me voy a comunicar con los organizadores y les voy a remitir las diapositivas. Las paso rápido porque son temas que no son necesarios que ustedes conozcan ahora. Sí me interesa que enfaticen el tema de los derechos de la mujer. A ver, como les había dicho, en el ámbito del sistema interamericano y el sistema de la ONU hay múltiples instrumentos internacionales, ¿no? Y miren las fechas, ¿no? Desde 1933, tranquilamente, ya los estados habían discutido temáticas específicas relacionadas con derechos de la mujer. En 1933, a nivel del sistema interamericano, a nivel de la OEA, se aprobó una convención sobre la nacionalidad de la mujer a fin de que no se le discrimine. Creo que ustedes saben bastante bien que por lo general, en muchas épocas de la historia, siempre había requisitos para la nacionalización que eran distintos en función de que seas hombre o en función de que seas mujer, por lo general más dificultosos en el caso de esta última, y esto amerita la expedición de esta convención en 1933, ¿no? Posteriormente, en 1948, se expide la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, donde básicamente se dice que van a gozar de los mismos derechos que el hombre. Tema muy importante porque, como ustedes saben muy bien, para esta época muchos países no reconocían aún participación política de la mujer o el hecho de que sea elegible para altos cargos públicos, ¿no? Ustedes también deben saber que en el caso peruano, recién con la Constitución de 1979 van a haber importantes avances en materia de derechos de la mujer, ya que la Carta del 33 no se detuvo mucho en esta temática y que si bien se aprobó el tema del voto en el gobierno de Odría, no existía un reconocimiento explícito a nivel constitucional que sí va a tener la Constitución de 1979 en cuanto al voto en múltiples ámbitos de la mujer, ¿no?
Así que acá, evidentemente, esta convención trata de luchar contra el tema vinculado con dos cosas, ¿no? Primero, el tema del derecho al voto y dos, la elegibilidad para altos cargos públicos, que es una situación que incluso hasta el día de hoy persiste, ¿no? Cuando ustedes ven la composición de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de Magistratura en su momento, de la Junta Nacional de Justicia en la actualidad, del Jurado Nacional de Elecciones, van a ver una composición básicamente masculina, ¿no? Ni siquiera mayoritariamente, sino básicamente masculina, ¿no? Así es que esos instrumentos iniciales trataron de resaltar la problemática a fin de fomentar también la elegibilidad de las mujeres, ¿no? En esta clase de altos cargos públicos, ¿no? De ahí, en 1948 también se aprueban dos declaraciones que, si bien no son formalmente tratados, la Corte Interamericana sí los ha reconocido con este carácter, que son la Declaración Universal de Derechos Humanos de diciembre de 1948 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es de mayo del mismo año, donde los estados reconocen una serie de garantías que luego van a estar reconocidas a su vez en tratados. La ventaja es de que estas declaraciones no solamente se ciñen a derechos civiles y políticos como múltiples tratados lo hacen, sino también se van a referir a derechos económicos, sociales y culturales. Tema muy importante, por si les interesa explorar, les recomiendo que vean la opinión consultiva número 10 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde justamente habla del valor obligatorio, no de valor facultativo, sino del valor obligatorio de la Declaración Americana en el sistema interamericano. Claro, las declaraciones no son técnicamente tratados, son proclamas políticas, ¿no? La Declaración Universal y la Declaración Americana tuvieron una amplia adhesión y respaldo de los estados porque entendían que no asumían obligaciones internacionales. Pero, ¿qué ocurre? Algo bastante curioso, ¿no? De una u otra manera, lo que uno termina por advertir es que estas declaraciones han adquirido un carácter en la práctica de tratados. Esto lo resalta la Corte Interamericana en la opinión consultiva 10, porque de una u otra manera ellos reconocen un estándar internacional de protección de los derechos de las personas, ¿no? Y en esa medida no deberían ser simples proclamas, sino obligaciones directas que los estados deben asumir, no solamente por un tema ya de libertades naturales o libertades básicas, sino también porque la Carta de la OEA y la Carta de la ONU reconocen dentro de sus principios el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y lo que dicen los comités y los tribunales internacionales es que carece de sentido que tengas unas declaraciones de derechos humanos que en los pactos constitutivos de la ONU y de la OEA hagas referencia a los derechos humanos y que no a su vez hagas referencia a estas declaraciones para complementar estos tratados constitutivos de las organizaciones internacionales, ¿no? También en 1949, otro tema muy importante, fue el tema de la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Personas de la ONU. De hecho, uno de los tratados internacionales más antiguos a nivel mundial es justamente uno relativo a la trata de blancas. Así le denominaban antes. Si ustedes buscan en internet, la trata de personas antes era denominada trata de blancas, porque era un fenómeno que básicamente ocurría en Europa, ¿no? Luego ya se dijo trata de personas porque la trata ocurre en muchas experiencias a nivel general. Así de que ahí, por si acaso, bastante ojo con eso, pero van a encontrar muchas referencias a nivel de los tratados internacionales, ¿no? Como les había comentado, desde el siglo XIX incluso existen esfuerzos de los estados para poder, una u otra manera, proteger el fenómeno de la trata, porque quizás es uno de los casos en los que quizás de manera más evidente se requiere articulación de esfuerzos interestatales, ¿no? Claro, tú hablas, por ejemplo, de la protección de los derechos políticos de la mujer, el tema del aborto, de los métodos reproductivos, y son asuntos que en esencia debe resolver el propio Estado en función de su legislación interna. Pero de una u otra manera, hay esfuerzos interestatales que evidentemente no van a quedar solamente bajo el soporte de las jurisdicciones domésticas. Y la trata de personas es el más claro y manifiesto ejemplo de esto, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que les recomiendo que busquen, donde se denunció a Chipre y Rusia de manera conjunta ante el Tribunal Europeo. Si ustedes ponen demanda Tribunal Europeo, Chipre y Rusia, van a poder advertir
de que por un caso de trata de personas ante el Sistema Europeo de Derechos Humanos demandaron a 2 estados. Y esto es algo que no es prohibido por los tratados. Se permite denunciar conjuntamente a más de un estado. Y los fenómenos de delincuencia transnacional son un claro ejemplo de cuando un estado tiene mucha participación por múltiples razones. Por ejemplo, en el caso de la trata de personas, en este caso de Chipre y Rusia, fue una niña, una menor de edad, que viajó sola de Chipre, se dirigió a territorio ruso y en Rusia fue explotada sexualmente. Inicialmente se decía que Rusia era la responsable de la violación de los derechos de esta niña, pero también se decidió denunciar correctamente a Chipre, porque cómo era posible que ella pudiera salir de las fronteras de Chipre con dirección a Rusia sin la fiscalización o el control por parte de las autoridades migratorias. Así de que acá uno puede advertir evidentemente que es responsabilidad conjunta y actos de corrupción que evidentemente también terminan convirtiéndose en violación de los derechos de las personas, ¿no? También se firmó una convención sobre los derechos políticos de la mujer. Esto ocurrió en el ámbito del sistema interamericano y en el ámbito de las Naciones Unidas. Por eso es que ustedes pueden advertir la existencia de 2 tratados. Uno muy importante también es el de la UNESCO relativo a la discriminación en la enseñanza. Lo que pasa es que ustedes también lo deben saber muy bien, en materia de discriminación contra la mujer, otro gran aspecto que fue objeto de discusiones fue el tema de la segregación en materia de acceso educativo, ¿no? La segregación en materia educativa no solamente existió en relación con poblaciones negras respecto de las blancas, sino de que también existían bastantes barreras culturales para el acceso a la educación en relación con la mujer. Por eso esta convención de la UNESCO resalta la necesidad de también garantizar igualdad en términos educativos hacia las mujeres, ¿no? Y que evidentemente se ven perjudicadas en el caso de, imaginemos un embarazo adolescente, ¿no? O en el caso de la universidad, creo que también en la práctica la mujer siente mucho más el impacto, el peso del embarazo que el hombre y se ve mucho más imposibilitada de continuar sus estudios, ¿no? Estas convenciones justamente tratan de resaltar esta problemática y la necesidad que los estados implementen medidas internas para tratar de remediar esta clase de violaciones a derechos, ¿no? También hay una convención sobre la discriminación en la esfera de enseñanza, nuevamente también en el ámbito de la OEA y en el ámbito de la ONU. Una convención que también que fue muy curiosa en su momento fue la del consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para el matrimonio y su registro, nuevamente por una problemática que felizmente cada vez existe menos, de que existían matrimonios por conveniencia de las familias, ¿no? De las personas ni siquiera se conocían. Si ustedes revisan la historia del Perú del siglo XVIII y XIX, existían matrimonios que básicamente eran arreglados y donde ni siquiera se le preguntaba particularmente a la mujer si estaba o no de acuerdo o se brindaba consentimiento de la unión matrimonial. Por eso las convenciones de la ONU, viendo de que esta práctica existía aún en muchos estados, lo que hace es crear un tratado para el consentimiento para el matrimonio. De hecho, es una situación que todavía ocurre en muchos países del mundo islámico, ¿no? Y en varios países gobernados por criterios religiosos, así que no se trata de una situación del todo erradicada a nivel mundial, ¿no? Por eso es una convención de la ONU y no una convención de la OEA, porque en el ámbito de la OEA, por el contrario, ustedes sí van a poder encontrar eh, cierto consenso a nivel regional de que no tiene por qué existir un matrimonio sin el consentimiento de los contrayentes, ¿no? También hay declaraciones de la ONU que les recomiendo que revisen, esta declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Todo lo que les he mencionado está colgado en la web, así que simplemente que revisen el contenido de los instrumentos. La convención de la CEDAW, que junto con la convención Belén do Pará, las dos que ustedes ven en la lámina son las más importantes a nivel internacional. Así de que, ojo, terminando la sesión, revisen la convención Belén do Pará, que es la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer del sistema interamericano, y también vean la convención de la CEDAW, ¿no? Que es la convención de las Naciones Unidas, que es la de 1979. Estos dos son los principales cuerpos en materia de protección de los derechos de la mujer, porque a diferencia de los otros cuerpos o instrumentos internacionales que eran temáticos, estos dos tratados tienen un eje transversal de los derechos de la mujer y se pronuncian de aspectos tan disímiles como la educación en materia sexual, el tema
de acceso a métodos reproductivos, el tema de derechos políticos, el tema cultural, erradicación de estereotipos, que la violencia puede ser a nivel estatal o doméstico y un considerable etcétera. Así que cerrando la sesión, vean estos tratados porque establecen cosas muy interesantes. Pero nuevamente, estos tratados dicen muchas cosas en abstracto. Creo que ustedes saben mejor que yo que en materia de derechos humanos, por lo general, hay formulaciones de carácter genérico, ¿no? Y que esto implica de que los derechos no sean aterrizados a la realidad. Así de que ustedes no pueden leer estos tratados sin a su vez consultar las recomendaciones generales del Comité de la CEDAW, las quejas individuales que ha resuelto el Comité de la CEDAW y también el Comité de Derechos Humanos. Ojo, ese también ha hablado de derechos de la mujer. Y como les dije, el tema del aborto ha sido uno de los temas más abordados. Y en el ámbito del sistema interamericano, que vean los pronunciamientos de la Comisión Interamericana y de la Corte a propósito de los derechos de la mujer. Como les había comentado, el caso Campo Algodonero desarrolla muchos estándares de la Convención Belén do Pará, sobre todo a propósito del artículo 7, que es el artículo que establece las obligaciones generales que los estados deben cumplir. Y ahí les había recomendado, por si se conectaron tarde a la sesión, vean los cuadernillos de jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque hay ahí muchos temas de derechos de la mujer. Y en el caso de la comisión, entren a la Comisión Interamericana de Mujeres, porque en su página web han sistematizado mucha jurisprudencia del sistema interamericano y de la propia comisión que abordan muchas temáticas relacionadas con los derechos de la mujer. A ver, en el ámbito de las cuestiones que podríamos denominar relevantes, y con esto voy más o menos cerrando, hay temas que son transversales a la discusión de los derechos de la mujer y que están en estos tratados. Por ejemplo, la convención que yo denomino CEDAW o la Convención de la ONU sobre los Derechos de la Mujer tiene un artículo cuarto que es gravitante. Diría yo, es determinante en varios estados por muchas discusiones a propósito de los derechos de la mujer, ¿no? ¿Qué dice este artículo cuarto? Que la adopción por los estados parte de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre la hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente convención. Acá hay un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es que te está diciendo que si un Estado, por ejemplo, quiere adoptar una ley como la igualdad de género, esta ley no puede ser asumida como contraria a un tratado internacional o como contraria al principio de igualdad. Me explico. Lo que ocurre es que en Europa, en la década de los 70 y los 80, los parlamentos comenzaron a reconocer muchas leyes de igualdad de género. Estas leyes fueron cuestionadas como inconstitucionales porque se decía que no representaban el principio de soberanía de la nación. Y esto básicamente porque decía de que el electorado lo obligas a elegir necesariamente entre un hombre y una mujer cuando no habría ningún problema con que las listas estén integradas sea por hombres o sea por mujeres. Se presentaron reclamos ante tribunales constitucionales y muchos de ellos decían de que efectivamente las leyes de paridad de género eran inconstitucionales porque no representaban la libertad del voto que tiene cualquier elector en cualquier estado democrático, ¿no? Y de que yo puedo votar por un hombre y por una mujer y que el Estado no puede imponerme candidatos. Muchos tribunales constitucionales razonaron así y la reacción de los instrumentos internacionales va en el sentido de decir, oye, por si acaso, si los estados deciden implementar medidas de igualdad de facto, como el tema de la paridad de género, que es una medida que promueve la igualdad de facto, no las puedes considerar discriminación. Lo que le está diciendo a las Cortes Nacionales es, si el legislador decidió proceder de esta manera, luego no las puedes declarar como contrarias con la Constitución. En ese aspecto es positivo, ¿no? Porque es un avance, ciertamente, ¿no? Trata de bloquear la tendencia de muchos países, de Europa particularmente, de sostener que esta clase de leyes serán contrarias al principio de soberanía de la nación. Un tema ciertamente polémico, ¿no? Pero por otro lado tiene el aspecto negativo de la redacción a su vez en términos negativos. El artículo cuarto no dice los estados están obligados, dense cuenta, a adoptar medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto. Lo que está diciendo el artículo cuarto es de que no se considerarán discriminatorias
¿Se dan cuenta de la diferencia? Parece sutil, pero no lo es, ¿no? Lo que la convención está diciendo es, estados, ustedes están a su libre albedrío de ver si implementan o no medidas de igualdad de facto. Si lo hacen, no son discriminatorias. Ese es el punto positivo. La gran discusión es, ¿qué pasa si no lo hacen? ¿Pueden ser denunciados internacionalmente? Esta convención está diciendo básicamente que no. Está diciendo que si lo implementas, no se va a considerar discriminatorio, pero no dice nada en el escenario respecto de si no lo haces. Esto, sin embargo, al menos en el caso del sistema interamericano, sí ha sido precisado por la Corte en su jurisprudencia, y la Corte Interamericana sí ha dicho que los estados tienen el deber de implementar medidas de igualación de facto entre varios colectivos, ¿no? Entre ellos hombres y mujeres, lo cual genera discusiones bastante importantes sobre el tema de la igualdad de género, ¿no? Ahora, como esto tiene el carácter de medida afirmativa, son medidas de carácter temporal, ¿no? Y uno podría decir que, claro, si el convenio se refiere acá a medidas de igualación temporal, cuando ya el contexto de discriminación contra la mujer sea completamente borrado y las oportunidades de acceso a muchos bienes sean las mismas, ya eventualmente podrás tener, si quieres, un congreso lleno de mujeres o un congreso lleno de hombres, porque eso ya va a ser fruto de la libertad de la persona de decidir. Pero mientras exista este vicio estructural de no considerar igual a los hombres de las mujeres, ahí evidentemente los estados están facultados a introducir medidas de igualación, ¿no? Y en el caso de la Convención Belén do Pará, un aporte muy importante del sistema interamericano es el tema relativo al artículo 2. Si tienen preguntas, vayan pensándolas porque voy a dejar unos 10 minutos para la formulación de dudas si las tuvieran, ¿ya? Este artículo 2 de la Convención Belén do Pará es importante porque precisa de que la violencia contra la mujer, que es de carácter físico, sexual y psicológico, no solamente ocurre a nivel de actores estatales, no solamente ocurre porque un médico de un hospital público se niega a practicar un aborto contra una mujer que está a punto de morir. No solamente ocurre cuando un policía agrede a una mujer, o como ocurrió en Argentina, cuando un policía hombre exploraba a una mujer para ver si de una u otra manera ingresaba a una cárcel con instrumentos o no. Eso tiene que hacerlo a su vez otra mujer. La convención también resalta de que la violencia también ocurre en el ámbito doméstico y que esto puede ser denunciado internacionalmente en caso el Estado no implemente medidas para remediar la violación a nivel interno. Así que, de una u otra manera, si ocurre una violación a nivel doméstico que el Estado no repara, independientemente de su origen, que sea un origen entre privados, los estados también pueden ser denunciados internacionalmente, ¿no? También hubo mucha discusión sobre este artículo 12, que fue resuelto en el caso Campo de Algodonero y en el caso del penal Miguel Castro Castro, porque acá solamente se dice que las quejas sobre el incumplimiento de la Convención de Belén do Pará solamente se hacen ante la Comisión, pero la Corte Interamericana dice que en la medida en que este artículo 12 precisa a su vez de que la Comisión va a considerar las normas y el requisito de procedimiento para las peticiones individuales, también luego pueden elevarse las quejas ante la Corte en caso el Estado haya decidido no cumplir con los estándares fijados por la Comisión. Solamente para dejarlo claro, cuando un Estado no cumple con las recomendaciones de la Comisión en el marco de una denuncia presentada en contra suya, la Comisión puede elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por eso estaba esta discusión, ¿no? Algunos pensaban que solo la Comisión podía conocer el caso, pero la Corte Interamericana en Campo Algodonero precisa que la Corte también es competente para conocer de quejas por el incumplimiento de esta convención. Y para que revisen, les dejo acá casuística, caso KIT contra Hungría, que es el comité de la CEDAW, donde también implementa el tema de la violencia doméstica y la posibilitación de su denuncia a nivel internacional. Los casos LIC contra Perú y KIL contra Perú, que son del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y también del Comité de Derechos Humanos, en los que el comité le pide al Estado peruano revisar su legislación del aborto cuando el embarazo tenga como causa una violación o un abuso sexual, ¿no?
Y en el caso del sistema interamericano, les recomiendo revisar los casos que ya les expliqué, pero a ellos, un caso de la Comisión Interamericana, que es el caso María da Peña contra Brasil, que es un caso que, como les comenté, se había originado a propósito de privados, y esto generó la postergación, denuncia en contra del Estado brasileño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es un perjuicio de la revisión de todos los documentos normativos y jurisprudenciales que existen en la comunidad internacional que les había comentado que deben revisar, ¿no? Exploren la relatoría, exploren la Comisión Interamericana de la Mujer, exploren la jurisprudencia de la Corte Interamericana, los cuadernillos, los informes temáticos. Si entran a la página web de la Comisión, hay una parte de informes. En informes entran informes temáticos y también hay muchos casos donde se hacen estudios particulares sobre problemas relacionados con el acceso a la justicia de la mujer rural, el tema de la violencia doméstica. Hay una gran cantidad de información que por temas de tiempo no he podido explicar el día de hoy, pero créanme, hay infinitos datos, ¿no? Y a nivel de las Naciones Unidas, por favor, también tema pendiente para ustedes, vean las recomendaciones generales del Comité de la CEDAW, que ahí van a encontrar un montón de información sobre los temas que he explicado el día de hoy. Bueno, no sé si hay preguntas. En caso las quieran formular, por favor, activen su micrófono. Y en el caso de no haberlas, les agradezco por la atención prestada, porque es un tema que evidentemente genera múltiples discusiones. Mi idea en esta primera sesión era presentar un panorama global, no solamente ya respecto del caso concreto de los derechos de la mujer, sino de las articulaciones entre el derecho interno y el derecho internacional, porque muchas veces los jueces nacionales desconocen estándares internacionales o siguen creyendo que los tratados no son aplicables de manera directa, y por eso es el primer apartado de la sesión de esta clase. Mucho ojo con el tema del control de convencionalidad, porque les va a permitir desarrollar estándares de la Corte Interamericana a nivel interno, y también mucho ojo con los estándares de los comités de vigilancia que de hecho les van a servir. Entiendo que no hay mayores preguntas, así que voy declarada como cerrada la sesión, y en todo caso también los materiales que he desarrollado ahora los voy a mandar con la coordinadora del curso, y también voy a mandarles los enlaces de algunas páginas para que puedan revisar con mayor detenimiento todos esos temas relacionados con los derechos de la mujer que de hecho les va a servir. Y que también va a permitir profundizar las siguientes clases que ustedes van a desarrollar, donde ya se van a detener más a temas estrictamente nacionales, ¿no? Pero ojo, el tema nacional sin la mirada internacional es una mirada completamente vacía, ¿no? Porque el estándar internacional en muchas oportunidades dice bastantes cosas que el tema peruano ha dejado postergado, ¿no? Como el tema que sale acá, ¿no? El tema de la píldora del día siguiente, la situación del aborto, el tema de investigaciones en caso de violaciones sexuales. Hay temas bastante interesantes porque, como ustedes saben muy bien, y ya lo verán en su momento, por lo general hay mucha falta de diligencia en casos de investigación en temas de violación sexual, y el Tribunal Constitucional ha activado su jurisdicción vía demandas de amparo para que se puedan cuestionar disposiciones fiscales no motivadas en las que se haya decidido archivar una investigación en casos de violación sexual. Y esto, si les interesa, ocurrió en el expediente 1479-2018, es un caso relativamente reciente, en los que el tribunal desarrolla el tema de derechos de la mujer y también destaca el caso de la prolija actividad que debería desarrollar los fiscales en esta clase de casos, ¿no? Y en el tema de la píldora al día siguiente también les recomiendo que revisen, porque hay un pronunciamiento del juez especializado de Lima que es bien interesante porque autoriza la repartición de la píldora. Eso hace 2 semanas, creo, fue revocado por la Sala Superior. Así que me imagino que el demandante va a presentar recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional. El tema interesante ahí es que el juez de primera instancia dijo que el pronunciamiento del TC en el caso de fecundación que se había expedido hace como 15 años era un pronunciamiento discriminatorio.
y para sostener su afirmación, el juez nacional cita la sentencia Artavia Murillo. Y eso hace pensar, ¿no? Oye, entonces los jueces nacionales pueden calificar de discriminatorias a la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Luego esto fue revocado por la sala, no he revisado la sentencia de la sala, habría que ver en qué términos fue este pronunciamiento, pero es un tema todavía pendiente, ¿no? Porque todavía está la discusión de si sería una píldora o no abortiva, pese a que al parecer para la comunidad internacional el asunto ya está más o menos definido, ¿no? Y en el tema del aborto todavía la situación es aún más caótica, ¿no? Pese a que hay algunas normas iniciales o de protocolos en temas terapéuticos, lo cierto es que todavía hay muy pocos casos dedicados a esta clase de situaciones en las que se haya podido advertir que estos protocolos hayan sido respetados, ¿no? Y la muy postergada decisión de si sería conveniente extender la despenalización en algunos casos o inclusive de manera general, que es algo que nadie ha discutido a nivel del Pleno del Congreso. Las comisiones suelen archivar estas discusiones y eso hace que sea un debate no público, ¿no? Y lo ideal sería acá de que la gente tome conocimiento de las buenas razones, de las malas razones de ambas partes, a fin de formarse un juicio más completo sobre la situación, ¿no? Así de que lo dejo como un tema de asunto pendiente, ¿no? Bueno, estimados, estimadas, les agradezco por toda la atención prestada y tengan un muy buen día. Muchas gracias a usted también, doctor, por aceptar la invitación. Bueno, hay una pregunta ahí, la puedo responder rápidamente, ¿no? Sí, doctor, no hay problema. Sí, ahí veo el tema que Ivonne pregunta. Uno de los temas que es pendiente es el tema del matrimonio igualitario. Ahí te digo rápidamente mi concepción. En el caso de Ugarteche, era un caso de un matrimonio celebrado en México que quería ser reconocido en el Perú por parte de RENIEC. En esos casos, por ejemplo, me parece muy reduccionista el razonamiento de RENIEC y del Poder Judicial, quienes habían sostenido que el orden público internacional impedía el reconocimiento de un matrimonio igualitario celebrado en el extranjero. La visión de RENIEC y del Poder Judicial era que en la medida en que nuestra Constitución no hacía una mención explícita del matrimonio igualitario y que el Código Civil decía que el matrimonio entre un hombre y una mujer, en consecuencia no podías reconocer el matrimonio igualitario en México porque alteraba el orden público peruano. Mi discusión va a propósito del concepto orden público internacional, porque el Código Civil fue adoptado en 1984, que era una época en la que la apertura internacional no era tan fuerte como ahora. Y la gran pregunta sería, ¿por qué dentro de este orden público internacional no están a su vez reconocidos los tratados que el Estado peruano ha firmado y los estándares del sistema internacional que el Perú se ha comprometido a reconocer? Es decir, ¿por qué el Estado cita su Código Civil y no reconoce que también ha firmado tratados en los cuales la Corte Interamericana ha precisado de que debería reconocerse esta clase de unión? Ahí creo que la noción de orden público se ha quedado estrictamente en las leyes peruanas y no ha tomado en cuenta estándares que también forman parte del derecho interno peruano según el artículo 55 de la Constitución, que son los tratados y también la jurisprudencia de los organismos de vigilancia. Y la Corte Interamericana en la opinión consultiva 24 ha zanjado completamente el tema, al menos en el caso de los países de la región, en el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y de hecho, pese a que el matrimonio entre personas del mismo sexo no esté explícitamente reconocido en la Constitución, hay técnicas de interpretación constitucional que pueden armonizar la Constitución con las obligaciones internacionales e impedir el surgimiento de responsabilidad internacional. Claro, lo más recomendable, lo más saludable sería de que se reforme la Constitución para que en general se reconozca el derecho al matrimonio y que luego una ley interna precise de que puede ser entre personas del mismo sexo, ¿no? Eso es una opinión personal, ustedes pueden ahí diferir, ¿no? Pero evidentemente el tribunal tenía la oportunidad de reconocer de que también parte del orden público, es decir, parte de las normas que los estados oponen a los estados extranjeros, también podría estar configurado por los tratados que ellos firman. Y en esa medida el Estado peruano también se había comprometido a garantizar el principio de igualdad en el caso de estas uniones, ¿no?
En el caso de algunas parejas que deseen ser padres mediante vientre de alquiler, ¿por qué no se puede realizar en el Perú, así como en otros países? Ya que el deseo es tener hijos. Ahora, existen pronunciamientos de la Corte Suprema en esta materia, ¿no? Em, y también hay informes de entidades internacionales. Yo, Ivonne, te voy a pasar, o en general, voy a pasar con la coordinadora un correo con información sobre este tema para que lo puedan ver, porque es un tema bastante sensible y que ha sido discutido ya no solo a nivel de temas de género, sino en general a nivel de filosofía política. Pero yo me comprometo a pasarte información sobre este tema, Ivonne. Estimados, estimadas, les agradezco por la atención prestada. Tengan muy buenos días. Nuevamente, gracias a usted, doctor. Gracias.